veía hoy, no sé quiénes de nosotros o de ustedes, al menos mi tiempo, pues ya medio pasó, no ha pasado, pero ya, gracias al Señor que he estado delante de 4 personas, de 20, de 50, de cientos, compartiéndole la palabra en diferentes formas, bajo diferentes circunstancias. Entonces ahora les va a tocar a ustedes y también a nivel personal, a nivel individual, o van a estar ante multitudes, no lo sé. Probablemente Ángel, Sharira, que están jóvenes, todavía vayan a estar ante multitudes, pero también la interacción personal, individual, es importantísima. Entonces, lo que vamos a compartir ahorita, voy a leerlo, 1 Corintios 3, del 1 al 3, del 1 al 3. Ahora lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando la leí en inglés, me impactó, me bendijo y me dio una luz que nos puede ayudar bastante, porque una vez, conociendo unas personas ahí en México, de entrada, era un joven y una jovencita, unos hermanos, y, o sea, no hermanos en Cristo, sino hermanos en la carne entre ellos. Y el muchacho tranquilo, calmado. Pero la muchachita, así, a bocajarro, así de entrada, recién conociéndolo, me dice, oiga, ¿y usted qué piensa de los homosexuales? Le digo, pues mira, hija, lo que yo piense o no piense, en realidad, no tiene ninguna, no significa nada. Si me preguntas a mí, yo te tengo que responder con lo que he aprendido de Dios. Y Dios no está de acuerdo con el homosexualismo, porque el homosexualismo salió de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Se me enojó la chamaquita, creo que tenía, no sé si 16 o 18 años, y se enojó. Wow, tremendo. Bueno, hasta ahí quedó, ya no supe por qué. Me imagino que se enojó porque no le respondí conforme ella quería oír acerca del homosexualismo. Pero como hijos de Dios, necesitamos poder explicar a la gente la diferencia, el por qué, darle razones. Entonces, vamos a leer aquí y en un momento vamos a tocar otras escrituras para ver la diferencia de cómo el hombre piensa y cómo Dios piensa. Amén. Padre, gracias porque tu bendición está sobre tu palabra y tu palabra, Señor, nos trae libertad y nos trae tu presencia. Amén. Dice, esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control, note esto, de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? O sea,
Cuando vayamos a tratar con la gente, nos vamos a encontrar con estas situaciones. Definitivamente, por eso le preguntaba anoche a las hermanas que si han tenido el testimonio en sí de que son salvas. Y dijeron que sí. Amén. Entonces, cuando una persona está recién nacida en Cristo, le decía anoche que se parece a una persona que es del mundo. ¿Por qué razón? Porque apenas está aprendiendo de Dios cómo vivir diferente. Y dependiendo de la obediencia que le tenga a Dios y su palabra, entonces se irán viendo los cambios, se irán viendo las diferencias cada día más. Bueno, entonces, el creyente, usted y yo, en cada uno de nosotros hay dos naturalezas. Hay dos naturalezas. Hay la naturaleza antigua o vieja o caída o de pecado, y la naturaleza nueva, que es el nuevo hombre, nueva creación, nueva criatura, hijo de Dios. La naturaleza nueva es una naturaleza espiritual. La naturaleza vieja o el viejo hombre es carnal. La palabra carnal, la palabra carne, tiene que ver tanto con el cuerpo como con la naturaleza de pecado. Entonces, en cada uno de nosotros hay esas dos naturalezas. Conforme vayamos caminando en el Señor, vamos a ir dándonos cuenta de que podemos caminar o en una o en otra. Por eso le decía anoche, y siempre se lo estoy diciendo, no necesitamos pedirle a Dios que nos dé paciencia, o que nos dé amor, o que nos dé, no sé, bondad, o que nos dé gozo, o que nos dé paz. Ya nos lo dio, ya lo tenemos. ¿Cómo es eso? Sí, en la naturaleza nueva, todo eso ya está. Es parte del paquete de la salvación. El amor de Dios, que es el amor agape, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de Dios, que no lo pueden apagar las dificultades, la paciencia de Dios, que es inagotable, la benignidad de Dios, que es cuando uno no piensa mal de los demás, la bondad de Dios, que es muy superior a la del ser humano, la fe de Dios, que esa nos lleva a creer en Cristo, la mansedumbre, que es el ser tardos en reaccionar a la provocación, y la mansedumbre, que es portarnos mansamente sin ver las ofensas y todo eso. Muy bien. Entonces, déjeme leerle para poder continuar. Vamos a leer en Romanos 6:6. Hermana Miriam Muñoz. Si tiene su Biblia para que lo vaya comprobando. Ángel y Yanira, si lo tiene, para que lo vayan comprobando. Mire, dice Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados
del poder del pecado. Entonces, la naturaleza vieja, antigua, o el viejo hombre, o la naturaleza pecaminosa, es el alma sin Cristo. Recordemos que Adán fue creado alma viviente. Note bien, en las religiones tradicionales, excepto la, no sé cómo le llamaría, protestante, la verdadera cristiana, allí no se mezcla el alma y el espíritu. Ahí no se dice que el espíritu es el alma y que el alma es el espíritu. Las otras religiones sí lo dicen y lo enseñan y lo respaldan y lo defienden. El alma nunca va a ser espíritu y el espíritu nunca va a ser alma. Ahorita le voy a preguntar acerca de eso. La Biblia dice en Juan 3, del 1 al 6, creo que es en el 3 o el 6, no me recuerdo, dice que lo que es nacido de la carne, dando a entender lo que es nacido de lo físico, se queda físico y es alma. Es alma. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, es espiritual. Y el alma, le vuelvo a repetir, nunca va a ser espíritu. Y el espíritu nunca va a ser alma. Nosotros somos ahora, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El hombre sin Cristo, su alma y su cuerpo son uno. Y el espíritu humano queda relegado al silencio. Cuando venimos a Cristo, el espíritu es avivado o vivificado y empieza la lucha del alma y el cuerpo contra el espíritu. Por eso leemos en varias ocasiones en la Biblia que el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu. Porque la carne, vuelvo a repetir, es la naturaleza caída o pecaminosa o de pecado, o lo que se le llama la carne, el hombre viejo. Y ese, según Dios, Él lo crucificó en la cruz de Cristo. Pero usted lo mira, que aquí lo traemos todavía. Y aún hoy en día, aunque ya llevamos tiempo en el Señor, cuando se trata de alabanzas, escogemos las alabanzas que nos gustan. Oiga bien, usted oye a la mayor parte de los cristianos y usted le va a decir, hermano, ¿cuáles son las alabanzas? Ah, mire, son estas. Y a unos les gustan las cumbias, a otros las rancheras, a otros las baladas. Ya hay alabanzas en reggaetón, ya hay alabanzas en bachata, ya hay alabanzas de todo, de todo. Eso no debe ser así. ¿Por qué razón ha llegado esto a este punto? Porque el creyente, en la mayoría de los casos, anda en la carne, se dirige por el alma o el hombre viejo, poniéndole cierto matiz espiritual. Como conoce un poquito la palabra, como conoce un poquito de Dios, como ha sido bendecido, como ha recibido de Dios, pues entonces, bueno, si a Dios le gusta, si a mí me gusta, a Dios le va a gustar. No es así. Porque a lo que a nosotros nos gusta es lo del alma. Y a lo que a Dios le agrada es del espíritu. Por eso anoche le preguntaba a la hermana Gisela, y hoy les pregunto, hermano Víctor, ¿cómo crees tú que Dios espere recibir la casa cuando se la entreguemos?
Hermano Víctor. Hola, perdón, hermano. Me está hablando, disculpe que no le escuché bien la pregunta que hizo. Ok. ¿Cómo crees tú y yo, y todos los que están aquí, estamos siendo perfeccionados, lo decíamos anoche, para poder construirle a Dios una casa? ¿Ok? El día que le entreguemos a Dios esa casa ya terminada, ¿cómo crees tú que Él espera que esa casa esté? Bueno, según lo que entiendo yo, tiene que ser una casa bien edificada, Ok, limpia, ¿verdad? Y ordenada, ¿verdad? Porque ok, nosotros somos como lo que dice usted, donde mora el espíritu, o sea, ahí no tiene que haber desorden, ¿verdad? ok, Ordenado. muy bien. Amén. Hermano Alfredo, ¿cómo es Dios? Dinos unas dos cosas de cómo es Dios. Y se prepara hermana Miriam después del hermano Alfredo para que también nos dé por lo menos dos cualidades de Dios. Hermano Alfredo, dos cualidades de Dios. Bueno, nos brincamos a la hermana Miriam mientras que el hermano Alfredo prende el micrófono. Hermana Miriam, denos dos cualidades de Dios, por favor. Misericordioso y bondadoso. Amén. Muy bien. Hermano Alfredo. Pues a mí, pues Dios es bueno y perdona todo. Y uno, pues, es lo que tiene que tener en mente, pues, a tomar sus mandamientos porque Él, pues, nos perdona todo. Amén. Gracias. Muy bien. Hermana Gisela, dos cualidades de Dios. Amor y justicia. Muy bien. Notemos esto. ¿Ok? Vemos que todas esas cosas tienen que ver con la interacción de Dios para con nosotros. Muy bien. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo va a ser esa casa? Dios, diríamos, le pongo esto, no sé si hermana Sandra quisiera decirnos dos cualidades de Dios, si se anima. No la sé. ¿Perdón? No se le oyó, hermana Sandra. Ok. Creo que le vi que bondad. Bueno, mire, cualidades o atributos de Dios, una de las cosas que Dios nos manda, note que nosotros, todo lo que ustedes dijeron está bien, amén. Eso es lo que nosotros recibimos de Dios. Pero, ¿cómo es Dios? Ok. La Biblia dice que Él mandó a que nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces, cuando su casa esté terminada, Él quiere una casa. Es más, se lo voy a leer para que así no andamos de aquí para allá, ¿verdad? Déjeme leerle. Ahorita lo leemos. Mire, mire qué es lo que Él espera. Dice, aleluya.
Gracias, Señor. Wow. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin, o sea, con el propósito de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo ¿para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De esa manera, así quiere Dios recibir su casa el día que se la entreguemos terminada. Entonces, la naturaleza antigua necesitamos que tome su lugar que le corresponde y que ahí se quede para que la otra naturaleza, solo en el espíritu, tal vez me voy a mover aquí un poquito más rápido, ya ustedes, por ejemplo, Efesios 4:22, Colosenses 3:9, Mateo 26:41, Romanos 7:5 y 8 del 1 al 9 nos hablan acerca de esa naturaleza pecaminosa, carnal, de pecado, muerta, vieja, inútil, y aparte que no nos serviría. Por eso anoche hablábamos menciona 6 clases de materiales con los cuales se puede construir, pero también nos dice que con lo que construyamos va a ser probado por el fuego. Entonces, decíamos, el oro, la plata y las piedras preciosas aguantan, soportan el fuego. La madera, el heno y la hojarasca no lo soportan. Entonces, al edificar, si usted quiere edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, si yo lo quiero hacer, es necesario que lo hagamos en el espíritu. Si lo hacemos en la carne, estaremos edificando con madera, con heno o con hojarasca. Ahora somos espíritu. Ahora somos personas espirituales. La cosa es que nunca habíamos vivido en el espíritu, y yo le pedí perdón a Dios en estos días, porque a mí me enseñaron que andar en el espíritu era llorar, cantar, gritar y llorar hasta quedarse ronco y sentir bien bonitos, qué rico. Y en cada culto, por mucho tiempo, era lo que buscaba yo. Le decía a mis muchachos, mire, cuando dirijan la alabanza, ya que entres a la adoración, deja tiempo para que caiga la música, bájale lo más que puedas, canta despacito para que la gente pueda sentirse libre para adorar. Y aquí todavía viene una hermana con su esposo a chapear aquí, a arreglar la yarda aquí afuera. Y esa hermana en cada culto terminaba en el piso, dejaba charcos en el piso de lágrimas. Y un día viene un muchacho y me dice, oiga, hermano, esa hermana como que tiene muchos problemas, ¿verdad? Y yo, ¿por qué, hijo? Si es que yo la miro que cada culto, ¿cómo llora? Dice. En mi conocimiento, en aquel tiempo, para mí, esa hermana era espiritual. Le digo, no, hijo, lo que pasa es que ama al Señor, lo adora y se goza en su presencia, y ella siente la presencia de Dios.
Ah, ok. Entonces, eso es lo que a mí me habían enseñado de andar en el Espíritu. Y lo practiqué por muchos años, hasta que me di cuenta de que el llorar y sentir, según nosotros, la presencia de Dios, no siempre es la presencia de Dios. Porque al ver la Escritura, lo que el Espíritu hace con la gente, lo que la gente experimenta cuando verdaderamente Dios está presente o el Espíritu Santo se mueve, me quedé impresionado. Dice, wow, Señor, ¿dónde he estado todo ese tiempo? ¿Por qué? Porque llega el Señor a la casa de un hombre, de un hombrecito, que era, dice, pequeño de estatura, no sé qué tan pequeño sería, pero dice que era muy pequeño, al grado que entre la multitud no lograba ver a Jesús. Entonces se subió a un árbol sicómoro para poderlo ver. Jesús lo llama y le dice, Zaqueo, esta noche voy a tu casa. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, dice la Biblia que Zaqueo fue impactado de tal manera que le dijo, Señor, si a alguien yo le he robado, porque era un recaudador de impuestos, si a alguien yo le he robado, se lo devuelvo cuadriplicado, le dice. Y también le voy a dar parte de mis bienes a los pobres. Oiga, qué tremendo. No se mira que el Señor Jesús le haya dicho nada. No se mira que el Señor lo haya dicho, oye, Zaqueo, tú eres un ladronazo de primera, por eso vine a ver. No le dijo. Definitivamente, más de algo Zaqueo no había hecho bien. Pero fue tal el cambio, fue tan radical el cambio en Zaqueo, que allí sí podemos ver lo que en verdad la presencia de Dios hace en la vida de un ser humano. Zaqueo no solamente se puso a llorar, Señor, perdóname, ay. Y cuando se fue el Señor siguió haciendo lo mismo. Ya no. Hablábamos de Lázaro. Antes de la resurrección de Lázaro, de su muerte y su resurrección, solo se menciona que Jesús los amaba. Y el hecho de que la Biblia diga que Jesús los amaba no significa que eran buenas personas. Porque para empezar, la hermana es la que dice que era la María de la cual el Señor había echado fuera 7 demonios. En otros pasajes dice que esa María era una mujer pecadora, o sea, una mujer ramera. Entonces Lázaro no lo menciona. Dice que María se sentaba a oír al Señor. Oiga, qué tremendo. Marta se ponía a trabajar como loca y María se ponía a oír al Señor. Ha sido lo que haya sido María, escuchaba al Señor. Pero Lázaro no se miraba por ningún lado. Y como les decía, la Biblia dice que una vez que Lázaro resucitó, el primerito que estaba sentado a la mesa, a donde invitaban a Jesús, era Lázaro. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! O sea, en verdad, la naturaleza divina en nosotros debe de producir cambios extravagantes. Y note la palabra que uso, extravagantes. ¿Qué nos dice la religión? No, hombre, no. O sea, despacito, tanta Biblia. ¿Y para qué la lees? ¿No? Con que sepas más o menos, ¿para qué la lees? No, hombre, no hace falta. No, tampoco. Mira, vete tranquilo. O sea, Dios te conoce. Dios sabe que tú fallas. Y, no, hombre, no. Eso es lo que dice la religión. ¿Para qué tanto cambio? A mí varias veces me dijo, hermano, ¿y para qué tanta oración? Pues, ¿que acaso no oro ya temprano? ¿Y para qué orar por la comida? Si, hermano, si dijo un pastor, y ahora cuando la compré en el mercado a principios de mes, porque le daba pena orar por la comida,
en público, dar gracias. Entonces, la naturaleza nueva, la nueva naturaleza, la naturaleza divina, y se lo voy a leer, creo que ustedes han leído 2 Corintios 5:17. Después de leer esto voy a hacer una pausa para que pregunten. Vamos a leer en 2 de Pedro, si no sé a quién está. Bueno, Víctor, aquí mi computadora me está dando mucho problema porque quieren que les compre el antivirus. ¿Pueden leer 2 de Pedro? Segunda de Pedro. 1, versículos 3 y 4, por favor. Y 4, amén, bendición. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, porque en ellas Él nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Amén. Entonces, notemos eso. No es que vamos a llegar, porque él estaba hablando acerca de que las promesas que habían sido dadas para que lográsemos llegar. O sea, ya las promesas se cumplieron en Cristo. Ya somos participantes de la naturaleza divina. Muy bien. Entonces les pregunto, ¿quién me quiere decir cuál es esa naturaleza divina? Está abierto el micrófono. Quien quiera participar. ¿Cuál es esa naturaleza divina? La fe. Ok. Gracias, hermano. Notemos. Para que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Se les pregunto no para hacerlos quedar mal ni nada, no, sino para a ver cómo si han estado oyendo lo que les he estado diciendo. ¿Qué? No es Jesús. No, la naturaleza divina. Por eso Jesús. Naturaleza divina. Pues la naturaleza es que nos vistamos del nuevo hombre, pues, a semejanza de Dios, ¿verdad? Con justicia y santidad. Ahí andan, está bien, síganle. La naturaleza divina. O sea, notemos que esto Dios es lo que dice, Dios nos dio, ¿ok? Todo. Para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, antes de que Jesús fuese, esa naturaleza divina ya existía, ya era. Los tributos. No, la naturaleza divina. Jesús. La naturaleza divina. Dios. Pues dila pues. No, ok, muy bien. La naturaleza divina es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Notemos eso. Ya todo lo demás es lo que les he venido diciendo. Vayamos al punto principal. ¿Cuál es el punto principal de todas las cosas? Dios. Ahorita nosotros nos ha manifestado como Jesús, pero llegará un momento en que Jesús se meterá de nuevo en el Padre y el Padre será uno, como lo fue desde el principio, en todo y en todos. Entonces, la naturaleza divina es la naturaleza de Dios. Y allí les voy a decir, no les voy a preguntar para que no se sientan mal, en la escuela bíblica o en el instituto bíblico, en la teología más pura, se enseñan 3 atributos
de Dios, que son lo que forman su naturaleza. Ya después empieza ahí, pero Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Ok, pero después Él nos dice que Él es santo. En la santidad entran la justicia, entran la pureza, entran la rectitud, entran la infalibilidad de Dios y todo lo demás. Pero en su naturaleza divina, Dios es santo. Y es lo que dice la Biblia. ¿Alguien se recuerda que dice? Que sin santidad a ver, ¿quién se recuerda el resto del versículo? Nadie Sin verá a santidad, Dios. sin santidad nadie verá al Señor. Fíjese bien. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no se adquiere por hacer milagros. La santidad no se adquiere por no pecar. La santidad se adquiere solamente. No se prende fuego. ¿Alguien anda afuera? ¿Qué? La santidad se recibe cuando Dios nos hace nacer de nuevo. En el nuevo nacimiento, Dios nos imparte su naturaleza. Híjole, un gran compromiso. Ahora ya lo sabe, hermano. Ahora ya me da, no sé si seguir o no. En el nuevo nacimiento, Dios nos hace partícipes de su divina naturaleza o de su naturaleza divina. Eso es lo que dice 2 de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:23, lo voy a leer. Y por eso es que había ido despacio, porque esto está fuerte, está bastante profundo y muy comprometedor. Dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, note, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, como nuevos creyentes, ahora la naturaleza de Dios está en nosotros. Uf. ¿Algún comentario? Me detengo porque quiero que caiga en nuestro corazón. El cristianismo, como lo veíamos antes, espero que hoy cambiemos de manera de ver el cristianismo. Que lo veamos de una manera diferente. No es solamente el cantar, llorar, orar, hablar de la fe, hablar de los milagros, de las buenas obras. Va muchísimo, muchísimo más allá. Porque constituye la gran verdad de que la naturaleza divina mora en su espíritu de usted y en mi espíritu. La naturaleza divina
la naturaleza de Dios, Dios mismo vive en nosotros todo el día, toda la noche, todos los días, todas las noches, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Mientras que estemos sobre la tierra, y luego cuando entremos a la vida eterna, entonces nosotros estaremos en Él. Ahorita Él está en nosotros, pero entonces nosotros estaremos en Él. Aleluya. Hermano Víctor, hermana Gisela, hermano Alfredo, hermana Miriam. Hoy sí nos metimos. Amén. Hermana Gisela, se me está durmiendo. Bueno, perdón. Lo han dejado solo, hermano. Nadie quiere hablar. Imagínense con la palabra que les trae ahorita. Estamos asustados. Yo también. No lo creas, yo también. ¿Por qué? Es que te digo, nos han dado un evangelio tan diluido, tan raquítico, que cuando ya viendo la verdad, hermano, y perdonen, miren, no vayan a pensar que yo me la sé de todas, no. Y tampoco me atrevería a creer que me la sé de todas, porque cuando miro la escritura, a donde me lleva es a humillarme, a rendirme, a pedirle perdón al Señor, a rogarle que me dé la fuerza para poder vivir a ese nivel, para poder terminar mi carrera con gozo y terminar la obra que me dieron para hacer, porque si no, como siervo, y se las paso a ustedes, dice que el siervo, que sabiendo que su señor regresaba y no se preparó, recibirá muchos azotes. Oigan bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta que tienen llamado, pues necesitan, y Dios necesita, porque eso fue lo que yo hice cuando recién convertido. Apresurarse, a prepararse y vivir y aprender para vivir y enseñar. Cuando me pusieron a dirigir la alabanza, lo primero que hice fue aprender la palabra, porque siempre empezaba con un versículo, y cuando empezaba con el versículo, entonces el Señor me daba que hablar, y eso asombró a los pastores de ver que tan rápido como el Señor estaba obrando. Cuando me pusieron a predicar, lo primero que hice fue recorrerme la Biblia, llenarme de la palabra. Señor, ¿qué quieres que le predique a tu pueblo? ¿A dónde los llevo? ¿Qué les doy? Y bendito el Señor. No les quiero presumir de nada, solamente digo, me apresuré a prepararme. Me hice el hábito de todas las tardes, 1 hora, adorar primero y luego estudiar. Adorar y estudiar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. De manera que los que eran mis contemporáneos se quedaron atrás. Y los que me llevaban ventaja, tenía 25 años, los que me doblaban la edad, se quedaron atrás. Y después me dice, hermano, pero ¿usted cómo le hace? Hermano, le dedico tiempo al Señor todos los días.
adoro y estudio, pero no solamente adorar y estudiar, no. Tiempo dedicado exclusivamente, solamente a adorar, orar y estudiar. Bueno, como nadie quiere aportar, terminamos, hermana Gisela. Amén. Como dice, ¿verdad? La palabra es bien fuerte. ¿Sabes? La gente casi no la sabe asimilar, ¿verdad? Porque la palabra es poderosa. Y él, ¿verdad? Nos dice, miren, hermanos, yo tengo la fe que algún día ustedes van a ser como, van a pasar lo que yo pasé. Mi esposo me hablaba la palabra. Ya decía yo, por cosa. Porque yo me meneaba en otras cosas, ¿va? Cuando la palabra me llegó, hermano, yo hasta la fecha de hoy, yo lloro. Yo lloro, es algo tan bonito. Pero, ¿qué es lo que me ayudó más? Una, era mi tiempo. Y dos, cuando uno se conecta con una persona que sabe la palabra, el mismo ministerio de esa persona, mi esposo me lo impartió a mí y eso se hizo realidad. Y ahora, hermano, no es que, o sea, me ha salido una gran sabiduría, solo leo la palabra y ya, la mente se me abre. Yo tengo la fe que algún día mi esposo ha impartido a muchos de ustedes. Va a dar fruto eso. Yo tengo la fe que algún día los vamos a ver predicar a cada una, a Sandra, al hermano Víctor, a Miriam, al hermano Alfredo. Todos son líderes, prepárense. Denle gracias a Dios, no van a ir a ningún pastor que los prepare, que les diga lo que mi esposo les está diciendo, no. Agarran otras cosas que no más. Pero prepárense. Prepárense, vamos a agarrar los 5 ministerios, ya va llegando él. Cuando llegue allá, vamos a hablar de cada ministerio y usted mismo se va a decir, este soy yo, este ministerio tengo yo. Si tienes ministerio, usted tiene que desarrollarse en ese ministerio y preguntar, ¿qué más hace este ministerio? ¿Qué más puedo hacer? Entonces, para que usted avance en las cosas de Dios. Entonces, le vamos a dar el privilegio a la hermana Miriam Muñoz, que nos despide en oración. Miriam. O el hermano Alfredo quiere decir Amén. algo. La oración para terminar. Claro que no. Sí. Bueno, sí me llama la atención de lo que decía de la santidad, que estemos en santidad, hermanos, pero yo creo que estar en santidad creo que de 190, un 10% creo, de 100. Estar en santidad es someterse, conectarse con... Es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer la oración. Hermana Miriam precisamente había hecho una nota acerca de la santidad. Es que miren, en nosotros, y eso nos sirve a todos, en nosotros no hay santidad. El ser humano no hay manera, no importa qué haga, él no puede producir santidad. Por eso es necesario hacer la diferencia entre la antigua naturaleza y la nueva. La antigua naturaleza, según la religión, con hacer esto, con hacer aquello, con hacer lo otro, entonces es santo. No es así. Solo en la nueva naturaleza se puede ser santo, pero porque Dios, eso es lo que les decía y les repetía y les repetía. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Entonces, es la santidad de Dios la que mora en Miriam Muñoz. No es la santidad de Miriam, es la santidad de Dios. No es la santidad de Víctor,
No es la santidad de Sandra, no es la santidad de Max o de Gisela o de Alfredo, es la santidad de Dios. Entonces, para estar delante de Dios, eso es algo que necesitamos entenderlo, pero bien, 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 bien. Nadie puede estar delante de Dios si no es completamente santo. Perdónenme que lo diga así con tanto énfasis, pero es que es la verdad. Dios no nos recibió tal como éramos, no. Dios nos vio en Cristo para podernos recibir. Entonces, la justicia, la rectitud, la santidad de Cristo es lo que nos abrió las puertas para que Dios nos recibiese. Entonces, si usted está delante de Dios y yo estoy delante de Dios, entonces es porque somos santos. ¿De dónde agarramos esa santidad? Dios la puso en nosotros. Por eso es que somos participantes de la naturaleza divina. Hermano Víctor, ándale, se nos fue la hermana Miriam. Hermano Víctor, ¿estás ahí? Amén. Ok, ¿entendiste esta verdad? ¿Cómo es Sí, que amén. trabaja la santidad? Sí, Sí, así ok, es la santidad de Dios en uno, la de uno. O sea, amén. yo lo tomo, hermanos, a veces, bueno, como cuando uno dice, uno es pecador, dicen, va, un ejemplo. Pero ya Dios ya no mira a Víctor, sino que mira a Cristo en Víctor, ¿me entiendes? Amén. Es la naturaleza de Cristo en uno, ¿verdad? Sí, Así me imagino que también la santidad va incluida. Claro sí, que nosotros tenemos que la perseverancia día con día, ¿verdad? Porque somos los santos. El Señor los mezcla los santos, dice. Entonces hay gente que he escuchado que dice que no hay santos. Entonces, si Cristo es santo, ¿verdad? Entonces la santidad refleja en uno, de Él, amén, amén. ¿verdad? Es su santidad, y lo que debe de suceder en nosotros es que como ya somos santos, debemos de caminar en esa santidad, no en la nuestra. La Amén. gente dice que ser santo es vestirse de largo, ser santo es no bañarse, ser santo es no peinarse. No, eso no es santidad. O sea, claro, tampoco voy a andar sin camisa por todos lados, ¿verdad? Y predicando allá en camiseta. No, no, no. Pero la santidad ya está en nosotros y nosotros debemos de crecer en ella. Nosotros. Porque ya la santidad ya es, eso es otra cosa. Dios no nos dio poquito para irnos dando más y más cada vez. No es así. Él nos lo dio todo. Lo acabamos de leer. Toda la plenitud de Dios ya está en nosotros. Toda la santidad de Dios ya está en nosotros. Toda la Perdón, justicia. que me tuve problemas con... No hay problema, hermana. Entonces, es donde necesitamos, bueno, necesito enfatizarlo, porque nos han hecho creer que nosotros, según lo que hacemos, vamos alcanzando más. No, no es así. Entre más hacemos, debiera de ser porque vamos madurando. Esa es la evidencia de la madurez, el ir produciendo más, no para alcanzar, sino para darlo a conocer y evidenciar que el Señor ha ido creciendo en nosotros. Amén. Y así me puedo pasar toda la noche, pero hermana Miriam. Amén, está buena la aclaración porque es lo que los han hecho creer que bueno, como los antepasados hicieron santos, entonces dice que nosotros vamos a ese camino de la conversión, dependiendo, ¿verdad? O no sé, no, bueno, es lo que lo han hecho creer de uno. Amén. Vamos a hacer la oración final. Pero ¿Ah? ya está clara, Leo, ¿cómo es la santidad? No, ya entendí, porque no, de veras, porque la enseñanza es bien importante, porque a veces no, bueno, no entendemos, hay cosas que no entendemos, por eso es bueno la aclaración.
Entonces, qué es la santidad? Hermana Miriam, Ah, ¿qué es la santidad? ya se me olvidó. Ah, Ay, Dios mío, tengo que estudiar más. dice que la santidad de Dios es la que ahí está en nosotros. Nosotros estamos en la santidad de Dios. Nosotros no podemos ser santos. Ajá, Nunca va usted a andar en la santidad no va a andar nunca, sino que nosotros andamos en la santidad de Jesús, pues. ajá, Por eso cuando ajá. nosotros oramos, Dios, el Padre de Jesús, no nos mira a nosotros pecadores, porque los mira en la santidad de Jesús. Entonces nosotros sí podemos andar en la santidad de Jesús. Y Ujú, entonces eso mismo nos empuja a nosotros, cuando andamos con el Señor, nos empuja a hacer las cosas correctas, no incorrectas. Por eso a veces el hijo que es de Dios, cuando hace algo que no es bueno, se siente culpable, mal, pues, y quiere cambiar y cambia y no vuelve a hacer eso. Vuelve a hacer otras cosas, pero no lo mismo. ¿Me entiende? Entonces, porque el mismo Espíritu Santo de Dios le dice a usted, no hagas eso, no me gusta eso, porque Él es santo y Él, no, y él habita en nosotros y Él es la guianza, el que nos va dirigiendo a la santidad de Cristo. ¿Quedó claro, hermana Miriam? sí. Sí. Así que ya sabe, cuando hable de eso, usted dígale que, o sea, alguien le diga, ay, no, pero que la santidad de Dios cuesta. No, dígale, usted explíquele. ¿Oyó? Sí. Sáquela a la demás gente, porque esa es su obligación. Ya se le explicó, ya se le enseñó. Ahora miran a explicar y enseñar a otra gente, a otra generación. Amén, Miriam. Amén, Igual, amén. igual esta enseñanza queda ahí en el grupo. Ya estoy grabando yo. Así que queda en el grupo. Ahí la puede repasar. Bueno, el tiempo es suyo, Miriam. Amén. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza. Gracias, Señor, por los que nos los permitiste conectarnos hoy. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el aire, por el agua que respiramos, por el sol que nace cada día. Gracias, Señor, por los niños, por los jóvenes. Gracias, Señor, por la humanidad. Gracias, Padre. El honor y la gloria es para ti, Dios de amor, Dios de misericordia. Gracias, Señor, por la plataforma. Te agradezco por la plataforma, por este grupo de oración, Padre amado. Que tú lo sigas dando los medios para conectarnos cada día, para que oremos unos por otros. Bendice, Señor, el matrimonio de Pastor Más, Pastora Gisela, Padre amado. Bendícelo grandemente, bendice su hogar, bendícele la entrada, bendícele la salida, Padre amado, que donde anden, donde estén, tú los cubras con su preciosa sangre. Bendice el matrimonio de hermano Alfredo, Padre amado. Que tú tienes el control, Padre amado. Bendícelos grandemente a sus hijos. Bendícelos, Padre, donde estén, donde anden, bendícelos grandemente. Bendice al hermano Víctor, Padre amado, hermana linda. Victoria, Padre amado, esa niña que es oradora y canta alabanza, Señor. A su edad, qué bello es ver los niños, Señor, que canten alabanzas al Señor. Gracias, Señor, por ese matrimonio, Padre amado. Que seas tú, Padre, que seas tú poniendo en tus sagradas manos ese matrimonio.
Oh Dios de poder, bendice a Ángela y a Nira, jóvenes, Señor, que están a tu servicio, Padre. No los dejes caer en tentación. Cúbrelos con tu preciosa sangre. A Sandra Ulloa, bendícele su matrimonio, sus hijos, su hogar, bendícela grandemente. Hermana Marlene, Padre amado, bendícela, bendice sus hijos, Padre amado. Oh Dios de misericordia. Hermana Miriam Zúñiga, Padre amado, bendice ese matrimonio, Señor. Bendice hermana Abigail, Padre amado, Dios de amor y de misericordia. Bendice, Padre amado, hermana Lorena, Señor, que un día se va a conectar, Padre amado. Le extrañamos en el grupo de oración. Bendícelos, Padre amado, a los que pertenecemos a la plataforma, pertenecemos al grupo de oración. Bendice que este grupo sea bendecido grandemente. Tómalo en tus manos, Señor. Que seas tu Padre, que seas tú poniendo sabiduría en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por las maravillas que haces en nuestra vida. Que nos bendiga el Padre, nos bendiga el Espíritu, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermano.